Morena, sostenemos la antorcha de octubre inspirada en la fragua de la libertad. No es un programa más, Morena es Radio Total. Somos todos un equipo con criterio y calidad. No es un programa más, Morena es Radio Total. Somos todos un equipo con criterio y calidad. Radio Morena, toda la semana, todo el día, todo el año contigo. Desde las 12 de la noche hasta las 12 de la noche, te hace entretenida tu odisea diaria, con noticias, música, opinión, entretenimiento, consejos y mucho más. Vive tu día a día con Radio Morena, la gigante del Pacífico. Un mundo sin preocupaciones. Usted está escuchando Morena Noticias, primera emisión, un programa informativo y de opinión, categoría I-O, apto para todo público. Siete horas con 3 minutos, 7 en esta mañana con 3 minutos. Un nuevo viernes, último viernes del mes de febrero, decíamos. Doctor Luis Almeida Morán, LAN. Ese soy yo, un gran abrazo, queridos hermanos de mi patria primera, Guayaquil, hermanos de toda la patria ecuatoriana, y en el campo político las cosas están muy interesantes porque resulta que ahora el pueblo no va a tener el endurecimiento de penas porque no se dio paso ayer, y si el grupo de la Revolución Ciudadana no vota, estaríamos pues sujetos a que todo ese gran trabajo de años quede en nada. Ese es el tema cuando se exageran en las cosas. Por eso hay que ser siempre ponderado. El que es honrado siempre. El que es honesto siempre. Y tiene la cara para seguir reclamando su verdad. Y ese es el caso del general Víctor Arauz, que por una circunstancia de beneficio personal, la ex comandante general, eso es la información que yo tengo, por favorecer a su marido, a su esposo, lo ladearon al general Arauz. Lo ladearon. Otros dicen que porque ser de acá, porque vive en Guayaquil, porque es de Guayaquil, había que ladearlo. Solo pueden ser los otros. Entonces lo han intentado desprestigiar, pero él sigue dando la cara. Esta entrevista le he pedido yo porque lo he estado siguiendo, y no es justo también que a veces pues se haga o se intente hacer leña del árbol aparentemente caído, pero ese árbol es como el árbol de sándalo, cuando el hacha le da, y es tan bueno el árbol que hasta perfume el hacha. Bienvenido, general Víctor Arauz. ¿Me permite entonces hacer esta presentación? Primer general guayaquileño de la Policía Nacional en comandar esta ciudad costera. Sí, y en opción para ser comandante general de la policía. El general Víctor Arauz. Bienvenido a Radio Moreno una vez más, estimado general. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto compartir estos momentos con ustedes. Gracias por esas previas palabras del doctor Almeida. Y sí, me siento en casa, me siento muy cómodo, y gracias una vez más por la invitación. A sus órdenes. Gracias, comandante general. Son las 7 de la mañana, Sí, con 5 minutos. ¿Qué pasa? Una vez que hemos conocido su versión, su denuncia de todo lo que ha ocurrido en los titulares de los periódicos y de los medios de comunicación, aparece el titular de la siguiente forma: excomandantes de policía vinculados a polémicas y corrupción. ¿Qué significa eso, general? Bueno, es importante que esos títulos que aparecen en la prensa sean aclarados. Parte de esta entrevista es justamente eso, porque yo llevo a la policía en el corazón, la respeto mucho. Todo lo que soy se lo debo gracias a la Policía Nacional, y como el que más me preocupan ese tipo de titulares en la prensa, porque se puede generalizar y es un tema que le causa mucho daño a la institución, porque como lo dijo en este caso aquí el doctor Almeida particularmente, yo fui víctima y estuve inmerso en una patraña, en una injusticia que durante 2 años he venido sosteniendo, durante 2 años he venido peleando
he venido exigiendo explicaciones en su momento a la propia excomandante general, después al expresidente Lasso y actualmente sigo con mis reclamos al embajador Fitzpatrick. Entonces yo creo que sí es importante que si existe este tipo de titulares de que excomandantes de la policía están vinculados al narcotráfico, si tienen el mínimo respeto a la institución a la que pertenecieron y a la que le debieron todos, deben estar aquí como yo, dando la cara inmediatamente para defender su honra, su imagen, el nombre de su familia y por ende el nombre y el prestigio de la institución. Víctor Arauz desde un principio lo hizo y en este caso, como esos titulares van dirigidos a un tema mediático que sucedió el día lunes o martes, si la memoria no me falla, en donde la misma revista Primicias, que fue quien publicó declaraciones del embajador ya hace más de 2 años, la misma revista Primicias vuelve a hacer noticia y vuelve a ser un tema en los titulares de los medios de comunicación, el posible vínculo, en este caso de la señora Varela, con la delincuencia organizada. Yo pienso que ella debió haber salido inmediatamente a la prensa, inmediatamente a desmentir, a defender su honor, a defender el de la familia, a defender el nombre de la institución y no con un simple papel que aguanta todo de decir soy inocente. Y ahí es cuando yo hablo y digo que esto sí es un comentario muy a título personal. El karma existe, doctor Almeida, el karma existe, amigos periodistas, y cuando uno se porta bien, la vida le devuelve el doble, y cuando uno actúa mal, la vida le pasa factura con el triple. Y eso es lo que está pasando en este caso con la señora Varela, quien cometió una infamia, quien cometió más que una injusticia, una ilegalidad, justamente para sacarme de la institución. Y uno de los motivos fueron eso, un regionalismo marcado en la institución. Yo fui el primer general guayaquileño y era el primer general que me encontraba en la línea de descenso con la posibilidad de ser el comandante general de la policía con justas aspiraciones como las tienen todos, pero el resto de la historia ustedes ya la conocen. Se me sacó de manera ilegal, se me sacó de manera perversa de la institución y hubo actores que se prestaron para eso. Lamentablemente, un expresidente cuya gestión no vale la pena recordarlo, ni a él ni su nombre porque fue nefasto para el gobierno, y un embajador que aún sigue teniendo injerencia política en el país, cosa que convenios internacionales no se lo permiten, pero que en su momento se convirtió prácticamente en un ministro de Estado en donde daba órdenes, daba disposiciones, cuestionaba y lamentablemente puso al país en mal precedente a nivel internacional. Mucha gente dice de manera injusta sacaron al guayaquileño Víctor Arauz. Sí, el karma existe, es una realidad, pero también nosotros los campesinos, la gente de acá de la costa, sabe decir, oiga, y una gente dice inclusive, ando chiro, pero con la frente en alto y se saca el sombrero el campesino y pues exhibe su orgullo, su dignidad. A veces los encames, dice nuestro pueblo, de ciertos mediocres, dan para destruir al otro, para ellos subir. Esa es una estrategia en ciertas instituciones. Y el regionalismo también se mete allí, creyendo que solo ellos pueden ser los comandantes generales o los máximos representantes, o solo su familia. Entonces, eso en sí es lo que llega, para mi entender, más allá para tratar de desprestigiar, y lógico, cuando ya hay una cuestión generalizada de que los generales, todos son, y no es verdad, pero nadie lo defiende, solo Víctor Arauz defiende su honor en este momento por solucionar de nuestra manera su presencia en la historia del país, de su familia. En ese sentido, general, yo quería ir a lo medular del problema, porque en sí el problema radica desde antes. ¿Por qué intentar sacar a Víctor Arauz de la policía? ¿Por qué le hicieron tanto daño? Y esto yo lo recojo de sentimientos de la gente en la calle, ¿no? De gente preparada, no preparada, gente humilde que es la más valiosa, pero que siente la necesidad de la transparencia y la honradez. Mire usted que el karma ahora le llega después de haber hecho tanto daño. ¿Qué nos puede decir al país? Dígale usted con todo su sentimiento, con toda su razón, ¿por qué tanto daño contra usted? A ver, hay que ser muy objetivos y muy maduros en nuestras expresiones, doctor Almeida, y decir las cosas con la cabeza, con sentido común, con madurez, más no con sentimiento, aunque obviamente hay que saber manejar los sentimientos cuando uno ha sido afectado más que uno, la propia familia.
pero es evidente y está claro que la principal razón por la cual a mí se me sacó de la institución es porque esta historia del caso León de Troya se venía desarrollando ya previa a mi calificación. Se venía dando desde, la memoria no me falla, abril, mayo, antes de que se posesione el presidente Lazo. Y obviamente cuando me tocó mi calificación para ascender, que fue en julio, obviamente ya pues el caso León de Troya era un tema manoseado a antojos, manoseado a intereses personales, en su momento disque para proteger la imagen de un presidente y de su cuñado, pero que se convirtió en el arma principal o lo que le permitió tener el sartén por el mango a la señora Varela y a dos también ex generales, que no vale la pena nombrarlos, para condicionar en este caso al presidente y hacer a su antojo lo que les daba la gana dentro de la institución policial. El problema se vuelve más crítico justamente cuando un presidente se deja manosear, no tiene autoridad y obviamente aparece en la palestra pública un ex asambleísta denunciando este caso de investigación que fue cerrado y que obviamente aparecían actores que causaba sorpresa en ese momento. Lo dijo en su momento el ex asambleísta Villavicencio, que en paz descanse, que dentro de ese caso León de Troya y dentro de la investigación que había hecho el Frente Parlamentario Anticorrupción, aparecían supuestos nexos de la excomandante general con la mafia organizada, con la delincuencia organizada, y que tenía el alias de la madrina. Es ella quien tiene que salir aquí a dar la cara y decir si efectivamente es o no la madrina que protegía el narcotráfico o no. En este caso, pues salir a defender su nombre, como lo digo. Pero más que allá, la justicia creo que tiene elementos más que suficientes para ya retomar y abrir este caso, que ha permanecido ahí en el limbo, ha permanecido en el escritorio y no se le ha dado la importancia del caso, como sí se le ha dado los casos, la importancia de otros casos que son dignos de aplaudir por parte de Fiscalía. Han salido a relucir casos sumamente importantes que desnudan la corrupción, la posible corrupción que existe en el país y en todas las instituciones o en muchas de las instituciones. Pero este caso particular, cuando ya fue denunciado en su momento, si la memoria no me falla, en julio del 2022 aproximadamente, o julio del 2023, perdón, no se le dio la importancia del caso. Y ahí salía a las claras cómo la delincuencia organizada había, en este caso particularmente el narcotráfico, había introducido sus tentáculos, particularmente pues en la Policía Nacional, en donde se nombraba a una ex comandante general, no se nombraba, y que no se note peyorativo, a un policía o un oficial de clase de rango medio, de rango bajo. Se nombraba y salía a la luz en un diagrama de conexiones la posible vinculación de una ex comandante general. Pero no se le dio la importancia del caso. Y es ahora, en el 2024, cuando Primicias saca nuevamente ese informe y saca a relucir a la luz que van de la mano unos chats, en este caso, de el difunto patrón Norero, como le nombraban, que sale a relucir con unos chats que van de la mano con un operativo. Y esto es lo más importante, amigos, esto es lo más importante. Hace 3 semanas se dio a conocer internacionalmente la Operación Pampa, en donde se evidencia que sí existe la mafia albanesa en el Ecuador, que sí existe el narcotráfico y que ha tomado y que tiene de la mano y que tiene arrodillado a muchas instituciones del Estado, entre esas posiblemente la Policía Nacional, y se evidencia el decomiso de droga en España y en un trabajo coordinado entre la Policía Española y la Policía Ecuatoriana, se evidencia que existe la mafia albanesa en el Ecuador, y ahí nuevamente sale a relucir el nombre de la excomandante general Varela, no recuerdo si es Chata, no recuerdo si en algún momento de la investigación. Entonces, eso es lo más grave. Se evidencia que cerraron un caso de narcotráfico que pudo ser el más importante de la historia de la investigación de narcotráfico en el Ecuador, pero que en el momento se convierte en el más vergonzoso de la historia del Ecuador y para la Policía Nacional, porque fue cerrado a conveniencia, fue cerrado para intereses personales, una de las investigaciones más importantes en su momento en contra de la lucha del narcotráfico. Y ese cierre de la investigación para beneficios personales en su momento le causó un daño terrible, no solamente a Víctor Arauz, como lo he venido denunciando todo este tiempo, porque se me involucró en una investigación de narcotráfico, particularmente en el León de Troya, para sacarme la institución, y los detalles ya lo sabemos, pero causaron un daño irreversible a la Policía Nacional, le causaron un daño irreversible al país, porque el narcotráfico, y en este caso todas sus operaciones, se siguieron desarrollando durante todo este tiempo, que esperemos que la operación que se dio hace 3 semanas
sea el inicio de algunos operativos o de algunas intervenciones por parte de la policía y la cooperación internacional para seguir luchando con este gran mal que obviamente pues nos tiene a todos los ecuatorianos sumidos en la violencia, sumidos en la inseguridad y sumidos en la preocupación de que el país siga cayendo en esta ola de corrupción que en realidad es sumamente preocupante, doctor Almeida y amigos periodistas. O sea, yo creo que usted debería de decirle al país, como lo está diciendo, toda la verdad, pero en realidad el tema del daño que le hicieron a usted, no terminando de haber hecho, de hacer de esa investigación, la taparon, pero dejaron embarcado a otro. Y ahí el daño se lo hicieron a usted sin tener, según lo ha dicho usted mismo, nada que ver, pero ahora el karma va contra los verdaderos autores. Era usted una piedra en el zapato allí, aprovecharon esa circunstancia para embarcar a un hombre injustamente acusado, para justamente beneficiarse, pero les implosionó la investigación a ellos mismos. Ahí está el meollo del asunto. Y comenzaron a decir narcos generales y narcos generales. Y resulta que usted no está procesando en ningún momento. Usted habla de un término que es sumamente importante, ¿sí? Ese estigma en su momento que dio el embajador a la Policía Nacional se convirtió casi en una sentencia para mí. ¿Por qué para mí? Porque el 14 de diciembre del 2021 el embajador de los Estados Unidos, el embajador de los Estados Unidos, vea quién lo dice, habla de narcos generales en el país. Y aquí hay que detallar unas cosas sumamente importantes, ¿no? Vamos a hacer un poquito de historia. Es público que la señora Varela, en compañía de otros oficiales, informaron al presidente Lasso sobre el desarrollo de esta investigación. Posible cometimiento del delito, el primer posible delito que cometieron ahí. Dar información o proporcionar información de una investigación que se encontraba en reserva, por más presidente que sea. Primer delito que pudieron haber cometido. Segundo lugar, el 14 de diciembre, el embajador habla de narcos generales por información proporcionada por la misma policía, porque a mí me lo dijo el delegado consular cuando me retiró la visa. Yo le hice la pregunta y me dijo, usted se le retira la visa por información proporcionada a nuestro gobierno. Y en ese momento me pone el sello de cancelado en mi visa como en todos los pasaportes de mi familia. Entonces, el embajador americano recibió información por parte de la Policía Nacional y eso es otra situación que no está permitida, eso es otro delito también, que está en el COIP. Si proporcionar información o divulgar información de una investigación que está en estado de reserva es un delito, peor aún proporcionarlo a un delegado extranjero, a un diplomático extranjero. Entonces, imagínese usted. Pero el embajador ya lo dijo, y es él la única persona que puede desestigmatizar, quitarnos ese estigma a la Policía Nacional, quitar ese estigma a la historia, en este caso, de los generales del país, indicando quiénes son los narcogenerales, por qué lo dijo, y si la información que le dieron no fue real y lo utilizaron o lo engañaron, pues, él tiene que salir y decir, esto fue lo que sucedió, y es lo que yo le he venido exigiendo, porque más allá de ser embajador, me imagino que él debe ser padre, es una persona con sentido común, con raciocinio, y debe aceptar que se equivocó, o porque embajador es Dios y no puede aceptar que se equivocó. Ese es el problema. En todo caso, es esta persona quien ya puso el sello con ese calificativo que va a ser muy difícil. Recuerde usted que ese término de narcogenerales va a quedar para la historia y para el resto de la historia de la Policía Nacional y del país, porque fue él quien lo dijo. Y lamentablemente, yo sí creo que a estas alturas del partido, cuando el embajador ya se enteró, y como digo, ya el daño mío ya fue causado, y lo acaban de comentar ustedes, y ya el daño fue reversible, y pasará mucho tiempo, y seguiré luchando y no descansaré hasta que en el Ecuador, sí, las instancias necesarias reconozcan el daño moral que se me causó e internacionalmente también presentaré las demandas para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconozca que la intromisión de este señor, el daño que causó. Pero para terminar esta idea, o sea, el embajador ya después supo qué fue lo que pasó y guardó silencio. ¿Qué? Porque se enteró que estaba siendo investigado el cuñado del presidente, guardó silencio. ¿Por qué no salió públicamente a dar explicaciones? Entonces, eso ya lo vuelve en un cómplice o un alcahuete, como yo lo he mencionado ya últimamente en un video que subí en mis redes sociales. De conocer en general de otra institución que está investigando el caso y en realidad
hay unas dudas allí, hay una ligereza, por decirlo menos, en algún momento en el daño que le hicieron a usted en la información errada, equivocada. Bueno, pero eso va a aflorar en cualquier momento. Lógico, usted tiene la oportunidad ahí de denunciar la manipulación para llegar a usted, hacerle el daño. Usted mismo lo ha dicho, que hay un artículo en el COID para aquello. Es importante hacerlo porque eso va a determinar resultados posteriores. Aquí, si usted no sigue en su lucha de cuidar su nombre, de limpiar su nombre equivocadamente mencionado, como lo sostiene usted y lo sostienen alguna gente, no lo van a hacer fácilmente. Solo su lucha y su constancia está permitiendo que esto vaya cambiando, y en algún momento, pues vea, la declaración del propio don Villa le da a usted razón de que no era usted, sino otros, entonces, u otra persona, y todo pues víctima también de ese avasallo, ¿no? Lógico, para poder llegar a las instancias internacionales. A eso es que yo me refiero, general. Sí, usted lo acaba de decir, ¿no? O sea, ha sido duro, ha sido difícil enfrentarse a un excomandante general, enfrentarse a un expresidente, enfrentarse a un embajador. Y como le digo, aquí es un tema integral, ¿no? Resarcir el nombre de un ex general de la policía, que ustedes ya han hecho los comentarios, resarcir el nombre de la Policía Nacional, que para mí creo que también es lo más importante, y obviamente el tema del país. Esperemos en realidad, o sea, sí llama la atención, porque en su momento no se inició una verdadera investigación sobre el cierre de este caso. Existe ya una investigación que está en curso justamente por el cierre de ese informe, pero que estamos esperando justamente ya los resultados y que sea, perdón, y que sea, mil disculpas, las mascotas me interrumpieron, y que sea público, obviamente, el resultado de esa investigación. Esperamos en realidad. Yo creo que el país necesita respuestas, el país necesita saber la verdad, qué fue lo que sucedió, pero mientras haya en el aire, esta sensación de que existe todavía compadrazgo, de que existe todavía que están guardando la verdad, que se están protegiendo entre ellos, habrá que tener paciencia, habrá que seguir esperando. ¿A qué me refiero? Audios, necesitaríamos 2 horas de entrevistas. Hay audios donde el general Vargas y el ex general Ponce hablan de información que tienen sobre el Banco del Pacífico, hablan de información que tienen sobre supuestos aportes en la campaña del señor Lazo. Por eso fue que no salió a la luz es la investigación de este caso de narcotráfico, porque por lo visto había ahí mucha información entre ellos, que se protegían entre ellos. Recuérdese usted, el presidente Lazo salió en cadena nacional diciendo que pedía la baja del general Ponce, y el general Ponce permaneció 6 meses más en la institución. O sea, ¿qué tenía el general Ponce como para no hacer caso a una disposición del presidente? Como le digo, aquí hay mucha tela que cortar, mucha tela que cortar. Y ya está en este caso en manos de las instituciones propias de investigarles y en la obligación de dar las respuestas al país, y que la estamos esperando. 5 minutos. Están escuchando, amables oyentes de Radio Morena, al general Víctor Arauz. General, un gusto enorme. Estamos muy pendientes. Roberto Figueroa, quien le saluda. Le voy a recordar a la sociedad ecuatoriana la dignidad humana, que es por lo que el más alto valor, el fundamento para los demás derechos que puede tener una persona. Usted ha dicho puntualmente el respeto a la institución. Su respeto lo considera males irreversibles, no solo a usted, también a su familia, también a su familia. Por eso el esmero de este espacio y de este personal, que lo dirige el abogado Luis Almeida, que está aquí, mi compañera licenciada Mayra Espinosa, y quien os habla, Roberto Figueroa. Recordé hoy, titular, gran titular, narcogenerales. ¿Cómo salir de estas taras? Estimado general Víctor Arauz, también dije, y usted me puede de pronto corregir, me puede también ayudar a orientar a la sociedad, ¿cuánto invierte el Estado ecuatoriano en llegar a formar un general de la República al que se le truncó a la aspiración que tenía cuando estaba usted en su mejor momento, pienso, miré y estudié yo, de su vida institucional, como miembro de la Policía Nacional? ¿Cuánto pierde el Estado ecuatoriano? Bueno, Roberto,
Se invierte mucho, obviamente, durante 36 años de carrera, y no solamente fue Víctor Arau, fuimos 4, éramos 4 de esa promoción. Es que, como le digo, este caso es único en la historia de la Policía Nacional, único. Nunca se había dado el caso de que no exista un comandante general, aunque sea en el papel, nunca se había dado, en cada una de las promociones de la Policía Nacional. Espero ser explícito, pero recordemos que la señora Varela fue de la promoción número 49. Ahí hubieron 3 comandantes generales en una misma promoción. En 2 años, 3 comandantes generales. Nunca en la historia se había dado, que fue el comandante general Carrillo, fue la señora Varela y el comandante general César Cabrera. De ahí se saltan de la promoción 49, se saltan a la promoción 52. Sí, sacan de la institución a la promoción del general Arauz, sacan la institución en su momento a la promoción que pertenecía al general Ortega, si lo recuerda usted, y van a la promoción del general Salinas. Entonces, esas son a las claras como hubo un manoseo político de la institución, un manoseo 100% político de la institución que obviamente causó el daño que ya lo hemos comentado. Usted hablaba, Roberto, sobre el tema del daño causado. Pues habrá que en algún momento no perder la fe, no perder la esperanza de que sean las instituciones encargadas de, más que, porque una cosa es el tema personal, como le digo, que yo lo seguiré sosteniendo y seguiré luchando, pero es un tema de que la ciudadanía quiere ver justamente transparencia en estos casos, ¿sí? Y de que no solamente sea un tema de resarcir el daño causado, es que las personas que estuvieron involucradas en esto paguen en torno, como le estipula la justicia, pues también Roberto, Mayra, porque no puede quedar en el aire, no puede quedar en el aire una persona que, bueno, ella tiene todo el derecho a la defensa, ¿no? Eso no se lo puede quitar a nadie, y tendrá que defenderse y tendrá que demostrar su inocencia. Pero no puede ser que algo que está en el aire dando tanta vuelta, nadie salga a aclararlo, nadie salga a defender a la institución. Eso es lo que yo condeno, Roberto, Luis y Mayra. Eso es lo que yo condeno. Pero aquí estamos y hay que agradecer estos espacios que dan ustedes justamente para ratificar o rectificar, en este caso ratificar, una posición de un general que fue víctima de una infamia y ratificar justamente de que existen también cosas que toca aclarar, porque no se puede tapar el sol con un dedo. Me da mucha pena también que lamentablemente otros oficiales de la policía estén inmersos en temas de narcotráfico, estén metidos en delincuencia organizada. Vea usted las noticias que sale hace poco, personal de la policía en diferentes grados inmersos en posibles actos de secuestro y de extorsión. Pero bueno, creo que el comandante general actual, el general Zapata, tiene una gran responsabilidad. Ya no está contaminado él, porque sí lo estaba el anterior comandante general Salinas, porque era parte de la misma promoción de Vargas y Ponce. Él es parte de un nuevo gobierno que goza de la credibilidad, es parte de un nuevo gobierno que inicia con fuerza y tiene todos los elementos para poder depurar a la institución y darle a la Policía Nacional, él como comandante general, el respaldo jurídico, el respaldo político y el respaldo moral para que la policía pueda cumplir con todo lo que nosotros ahora esperamos como ciudadanos, ¿no? Que nos brinde seguridad y paz ciudadana. Justamente yo ayer comenté un títere al respecto cuando la policía se autodepura con la misma fuerza que debe actuar contra toda la delincuencia y tuvo que dar al descubrir a 3 funcionarios de ella en una cuestión horrible acá en Yaguache, ¿no? Esa es una autodepuración y esa es la acción que tiene que entrar en una noble institución, como yo le dije, y le puse un buen trabajo a la policía honesta. Es inaceptable que miembros de esta gran institución estén inmiscuidos en este tipo de actos. Buen trabajo de depuración. No desmayemos. Esa es la misma amor que siente usted por esa institución por la cual entregó parte de su vida. Sí, por supuesto, los buenos somos más, Luis. Yo veo eso como una buena acción. Los buenos somos más. Son pocos los elementos, lamentablemente, como le digo, se generaliza. Yo lo viví así, yo fui comandante en muchas áreas y nos esforzábamos la mayoría por hacer un buen trabajo, pero nunca faltaba alguien que se salía del andarivel de lo que era su misión, de lo que era su moral y de lo que representaba vestir ese uniforme, pero usted lo acaba de decir. Eso es importante y hay que resaltarlo. Y sobre todo que no se oculte, que no se tape absolutamente nada. Sé que causa un daño tremendo a la institución que salga a la luz pública.
con cierta frecuencia que ciertos policías están inmersos en actos de delincuencia, pero creo que es más loable hacerlo público y demostrar, como usted dijo, que con la misma fuerza que se ataca la delincuencia, con la misma fuerza la policía al interno está luchando contra esa corrupción y contra esos malos elementos. La policía es una institución noble, Luis, Roberto, Mayra, créalo, es una institución noble que trabaja al servicio de la ciudadanía. Es así, para eso nos formaron y el tiempo le dará justamente esa capacidad de volver a tener ese buen nombre, ese buen prestigio, ese respeto, que lamentablemente por la mala actitud, por la mala acción, por la perversa conducta de ciertos generales, hablo puntualmente de la señora Varela, el señor Vargas, el señor Ponce, que es público, audios planificando, tramando y cerrar, como ya decimos, una de las investigaciones más importantes del narcotráfico para favorecerse y favorecer a terceros. Audios donde dice al Mono Araujo hay que meterlo preso sin razón y sin motivo. Audios donde no hagamos esto porque al presidente le puede causar daño. Audios donde hablan sobre situaciones, qué sé yo, no puedo decir porque no tengo mayores detalles sobre el lavado del dinero. Eso justamente es terrible. Pero bueno, las autoridades ahora tienen la pelota en su cancha y esperamos, una vez más digo, den la respuesta al país. Víctor Arauz, muchas gracias por comparecer a Radio Morena. Era nuestra obligación, lo ha dicho hoy. En aquel momento contamos. General tal no cumplió con requisitos, por eso no fue ascendido. Ahora él ha dicho aquí, ha ratificado que las cosas no fueron así. Los requisitos los tenía. Simplemente, como usted señalaba, hasta esto que pensé que ya era tiempo pasado. El Mono Arauz no puede ser. Le pusieron el pie, y eso es. El Mono Arauz. Un abrazo caluroso y fuerza, porque sé que tiene algunos casos en la sustanciación de la justicia ordinaria. Que la justicia se sobreponga, general Víctor Arauz. Luis, Mayra, un placer. Un abrazo para todos. Hasta pronto. Y debo hacerte ascendente, general Víctor Arauz. Hay una dama que en estos momentos está escuchando. Una dama que entrada en años. Que lo conoce a él y que sabe que es un hombre honrado y correcto. La señora, la dama que hago referencia es doña Albita Campoverde, oyente de esta estación, que está muy plácida de escuchar la defensa que hace de todo lo que se le ha dicho o todo lo que se ha publicado en contra del general Víctor Arauz. En algún momento ella dijo, es como mi hijo, yo lo conozco, sé quién es. Seguro no será la única. Y anteponía los agradecimientos por haberle dado la voz. Siempre se quiere que la justicia vaya por delante, que el tiempo haga su trabajo. 7 de la mañana con 34 minutos y las autoridades también. Oiga, y como doña Albita, una mujer comprometida con su familia, muchas, miles y miles, millones de madres. Oiga, Roberto, es que la verdad siempre triunfa. Buscan la verdad. Sí, algunos nos podemos equivocar en el camino, pero hay que recomponer la verdad. Tenemos que volver a la verdad. Dignidad humana, que es la base y el fundamento para otros derechos, es lo que buscamos. Se exterioricen, se materialicen. El recto proceder. Esa es también defender, como dijo el general, la institución ecuatoriana, que es la fuerza de la Policía Nacional. Institución ecuatoriana, ¿no? Como las Fuerzas Armadas. Instituciones ecuatorianas. Sigan con nosotros de frontera a frontera. Morena, siempre la primera.